Hola, amigos del anime. Sí, tú, el que está ahí, con los audífonos puestos, buscando algo más que entretenimiento. El que siente que estos nuevos estrenos no son solo series, sino mensajes cifrados del mundo que viene. Bienvenidos a Sombras del Misterios. Hoy no les traigo una lista, les traigo una advertencia disfrazada de calendario. Porque la temporada de primavera 2026, de abril a junio, no es solo la más esperada del año, es la más reveladora. Empecemos con Re:Zero Season 4. Subaru ya no muere para salvar a Emilia. Muere porque no sabe vivir sin sufrir. ¿Cuántas veces repetiremos nuestros errores antes de aceptar que no somos héroes, solo humanos rotos? Luego llega That Time I Got Reincarnated, as a Slime Season 4. Rimuru construyó un reino perfecto, pero el verdadero enemigo nunca fue un dios. Fue la ilusión de que la paz puede durar sin corrupción. Classroom of the Elite 4 profundiza en lo que todos tememos, que ser inteligente no te salva, solo te hace ver con más claridad cuán solo estás. Y sí, The Angel Next Door Spoils Me Rotten Season 2 vuelve con su dulzura. Pero bajo esa ternura late una pregunta incómoda. ¿Es amor o solo miedo a estar solo? Ahora, atención. Witch Hat Atelier no es para niños, es una metáfora brutal. El conocimiento real siempre está reservado para unos pocos, y los demás solo pueden imitarlo, hasta quemarse las manos. Wistoria, Wand and Sword. Season 2 muestra la verdad del mérito. Will Sherford no lucha por justicia, lucha porque sin magia no es nadie. Y en ese mundo, ser nadie es peor que morir. Dr. Stone, Science Future Part 3, Final. Cierra la saga con una confesión. La ciencia no salvará al mundo, solo mostrará cuán indignos somos de ella. Ascendance of a Bookworm. Part 4 parece tranquila, pero Mine ya no sueña con leer. Sueña con controlar quién puede leer, porque el conocimiento sin límites también destruye. Mairimashita Iruma-kun. Season 4. Sigue siendo divertido, pero en el fondo nos recuerda. Incluso en el infierno, la amistad es útil, hasta que deja de servir. Y luego, irrumpe Demons of the Shadow Realm, nueva obra original que mezcla folclore y terror. Aquí, los demonios no poseen cuerpos, roban recuerdos, y sin memoria. ¿Quién eres? Farming Life in Another World Season 2 suena pacífica, pero su protagonista ya no cultiva trigo, cultiva aislamiento como única forma de paz. The Beginning After the End Season 2 nos enfrenta a la paradoja del renacimiento. Arthur no quiere ser rey, quiere olvidar, pero el pasado no perdona, ni siquiera a los reencarnados. The Warrior Princess and the Barbaric King rompe los cuentos. Ella no lo ama, lo tolera, él no la protege, la usa, y juntos construyen un imperio sobre mentiras mutuas. Mission. Yozakura Family Season 2 mezcla acción y comedia, pero cada misión los acerca como familia y los aleja de su humanidad. ¿Vale la pena salvar al mundo si pierdes tu alma? Y finalmente, Dorohedoro Season 2 regresa, sin explicaciones, sin moral, solo caos puro. Cabeza de coliflor ya no busca su rostro, busca borrar la idea de que alguna vez tuvo uno. Amigos del anime, estos no son simples estrenos, son diagnósticos del alma colectiva, porque en 2026, el anime ya no distrae, despierta. Tal vez pienses que solo son dibujos animados, pero cada uno de estos animes refleja una grieta en nuestro mundo, la ansiedad por el futuro, el miedo a ser olvidado, la obsesión por el control. El entretenimiento ya no es escape, es un espejo que eligió mostrarnos la verdad, mientras fingimos que solo estamos viendo una historia. Si sientes que estas historias te hablan, suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterios, no seguimos tendencias,
Desciframos lo que el entretenimiento esconde. Antes de que sea demasiado tarde,